Hola queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a nuestra sesión del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a retomar y seguir con nuestras clases que está concerniente para este primer bimestre, ¿no? Y que es necesario conocer la parte teórica y con algunos ejemplos que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, permítame compartir mi pantalla y dar inicio a nuestra clase. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy está vinculado con el tema de comprensión de lectura, que es un tema bastante recurrente, ¿no? Entonces es necesario conocer esta parte de lo que es comprensión de lectura. El día de hoy vamos a hacer este punto en dos bloques. La primera parte para poder identificar el tema, idea principal, título, y la segunda parte la idea principal de acuerdo a los tipos de textos, ¿no? De acuerdo a la tipología que se establece para estos casos. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta pequeña sesión para ver este punto. Un momentito, voy a compartir voy a activar mi pantalla, mi puntero, disculpen. Bien, entonces vamos a hablar del tema idea principal y el título, ¿no? Esta parte es importante conocer, ¿no? Cómo identificar un texto, el tema, cómo identificar la idea principal y el título. Siempre nos van a preguntar en los textos de comprensión de lectura para reconocer, ¿no? Es decir, de qué tema trata el texto, cuál es la idea principal del texto, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces como introducción decimos que todo texto presenta una estructura interna, ¿no? Vinculada a la encodificación hecha por el autor y que tiene que ver directamente con los conceptos de tema, idea principal y título. Chicos, entonces en primer orden vamos a empezar platicando del tema, ¿sí? El tema. ¿Qué es el tema? ¿No? Se trata dice que de la idea más general, ¿no? Aquella que por su extensión e importancia engloba todo lo expuesto por el autor del texto. Para determinar este punto de la lectura nos preguntamos, o sea, nosotros, por ejemplo, en un examen nos preguntan cuál es el tema, ¿cómo reconocemos el tema haciendo esta pregunta? ¿Qué asunto trata el autor? ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla el autor? Esa respuesta es el tema. Reitero, ¿qué asunto trata el autor? Ahora, en virtud a esto, lo esencial es que ustedes primero lean el texto, ¿no? Una vez que hemos leído el texto, nos preguntamos, ¿qué asunto trata el autor? Esa respuesta es el tema. Y hay que recordar que el tema es una frase nominal. No es extenso, es corto. Cuando decimos frase nominal vamos a encontrar por lo común un determinante, que puede ser un artículo o un adjetivo, y luego un sustantivo. Por ejemplo, el tema puede ser el amor, la luna, los animales, el planeta, el sistema solar, etcétera, etcétera. Son cortos, frases nominales, ¿no? Bien, entonces el tema, reitero, preguntamos ¿qué asunto trata el autor? Otros autores mencionan que se pregunta de qué trata el texto que se ha leído. ¿Okay? Entonces, veamos el ejemplo. Bueno, un poquito por acá, si se nota un poco, dice, todos los vertebrados tenemos algo en común. Un envoltorio, la piel que nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a ver este órgano que el hombre representa o que en el hombre representa el 15% de su peso, que casi no le damos atención. Sin embargo, es el órgano sensorial primario que el embalaje más perfecto que se conoce separa del exterior del interior del organismo. Permite que no puedan o que no queden al aire los órganos internos y los protege de las agresiones del exterior. Fíjense, este es el texto. Para reconocer el tema hacemos la siguiente pregunta. Está, ¿qué asunto trata el autor? ¿De qué asunto trata? Trata básicamente, a ver, vamos acá. Voy a
remarcarlo con mi plumita. El tema básicamente es la piel. Este es el tema. ¿De qué trata el texto? De la piel. Porque habla de los vertebrados, ¿no? De todos los que tenemos huesos. Dice que tenemos algo en común, un envoltorio. Ese envoltorio se llama la piel, que nos protege del medio donde se envuelve nuestra vida, ¿no? Sin este envoltorio de la piel, pues lamentablemente nuestros órganos internos estarían expuestos y lamentablemente pues por cualquier infección ya fácilmente podríamos morir, ¿no? Muy bien, entonces fíjense aquí, este es el tema. Una frase nominal, en este caso encontramos un artículo y el sustantivo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos ahora con lo que es idea principal. ¿Qué es idea principal? La idea principal básicamente se trata, dice, de la idea expresada en el texto, que representa la idea por desarrollar. De manera que, o a manera de oración que afirma o niega algo. La podemos hallar con la siguiente pregunta. Ojo acá, chicos, fíjese, ¿de qué habla el autor? ¿De qué habla el autor? Igualito que en el tema. ¿De qué habla el autor? Es la misma pregunta que hacemos acá, la misma pregunta. Pero acá se añade más. ¿Y qué sostiene? ¿Y qué sostiene? Por ejemplo, acá el tema es la piel. ¿Y qué dice de la piel? Por ejemplo, acá podemos decir la piel que nos protege del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente. Esa sería la idea principal. Entonces, reitero, la idea principal, el tema y la idea principal siempre deben estar presentes. Por ejemplo, aquí la piel, el tema. Si me preguntaran la idea principal, siempre vas a presentar en la palabra la piel, o digo la frase nominal la piel. ¿Sí? Siempre vas a presentar tema y idea principal, siempre deben conjugarse, ¿no? No deben ir cada uno por su lado. ¿Sí? Si mi tema es la piel, mi idea principal también debe ser la piel. ¿Y qué dice de la piel? Que nos protege del medio ambiente. Esa sería la idea principal. Veamos acá, observemos acá el ejemplito, chicos. Dice, los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario que los Vedas, los textos sagrados, no sufriesen de ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que debían ser recitados o cantados. Para ello era imprescindible conservarlos en lo que se le consideraba su fuerza primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio sus frutos tempranamente en la India. Sí, acá está. Creo que el texto está claro, ¿no? ¿De qué trata el autor? ¿De qué habla el autor en este texto? ¿De qué habla básicamente, chicos? A ver, aquí básicamente habla de la lengua. En este caso, esta sería la frase nominal, ¿no? ¿La lengua de quién? De los hindúes, ¿no? Esta es la frase nominal. La lengua que los hindúes lo usaron básicamente como los Vedas, entre otras situaciones de orden religioso, básicamente. ¿Y qué sostiene? Que se usó la lengua por razones estrictamente religiosas. Esto sería la idea principal. Entonces, ¿cuál es la idea principal, profe? La lengua hindú, si gusto lo aumento acá, la lengua hindú, por razones religiosas, ¿no? Que se van a establecer a lo largo del territorio, ¿no? Bien, luego vamos con el título. El título, ya saben ustedes, muchas veces el título es el mismo tema. Eso sí hay que tener en cuenta, chicos. Muchas veces el título es el mismo tema. En este caso dice, esta idea es consecuencia del tema, sin haber necesariamente igualdad entre ellos. ¿Sí? Reitero, este es consecuencia del tema, sin haber necesariamente igualdad entre ellos. Se trata de una proposición de carácter nominal, igual que el tema, frase nominal, ¿no? Que tiene por finalidad de presentar con precisión al tema y la idea principal. Se presenta precedida de un artículo, igual que el tema, ¿no? Y especifica un asunto dándole un nombre, en este caso un sustantivo. Veamos el ejemplo. Dice, existe gran semejanza entre las leyes de la lógica y la gramática. ¿Sí? Semejanza explicable por la íntima relación del pensamiento y el lenguaje.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el parecido concluye ahí, pues entre ellas media una diferencia importante que estriba en que las leyes de la gramática rigen para personas que hablan un solo idioma y las leyes lógicas son iguales para todas las personas. Entonces, ¿cuál es el título? ¿Cuál sería el título más adecuado a este texto? Corto texto, básicamente sería semejanza, ¿no? Acá, semejanza, esta partecita, se me movió un poquito el resaltador, semejanza entre, acá vamos a recortar, entre la lógica, ¿no? Entre la lógica y la gramática. Este sería el título, semejanza entre la lógica y la gramática, ¿sí? Ese sería el título más específico de este texto, el título, ¿no? Semejanza entre la lógica y la gramática. Chicos, muy bien. Luego de eso pasamos al tema de lo que son los tipos de textos según la ubicación de idea principal, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. Vamos a encontrar en este punto 4 tipos de textos, ¿ya? 4 tipos de textos. El primer texto son los famosos textos analíticos, ¿ya? Textos analíticos. Fíjense, analíticos de análisis, ¿no? En los textos analíticos esa es la fórmula, digamos, la fórmula. Idea principal, luego sigue la idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. En este caso, dice, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio del texto. Y luego, la cual luego se va a desarrollar, va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos u otras aclaraciones que van a ser las ideas secundarias. Es decir, acá tenemos el texto, ¿sí? Tenemos el ejemplo del texto. La idea principal debe estar al inicio del texto. Y de ahí todos son ideas secundarias. Entonces, si tu profe te dice, a ver, reconoce en el siguiente texto el tipo de texto de acuerdo a la ubicación de la idea principal, pues tenemos que analizar. Si la idea principal está al inicio del texto, es texto analítico. ¿Qué dice acá? Observen acá, chicos. Se dice que cada enfermedad del Alzheimer tiene como mínimo 2 víctimas, el propio paciente y la familia directa. Además, el impacto emocional que supone ver y sentir como un pariente próximo, se convierte progresivamente en apenas una sombra de lo que era. El estrés prolongado de estar siempre pendiente de él puede ocasionar en sus cuidadores una serie de acciones indirectas, las más importantes de las cuales son los trastornos del sistema inmunitario, que origina a veces una mayor vulnerabilidad a las infecciones. Dice que en algunos países funcionan ya ciertos centros de atención diurna que acogen a los pacientes de alzheimerianos en la primera fase de esta enfermedad. Bueno, ahí va describiendo, ¿no? Fíjense, ¿cuál será la idea principal acá? Básicamente, acá sería enfermedad del Alzheimer. De eso habla el texto. Entonces acá está la idea principal. Enfermedad del Alzheimer. ¿De qué trata el texto? Del Alzheimer, es el tema. ¿Y qué nos dice que es una enfermedad? Entonces, como pueden darse cuenta, la idea principal está al inicio del texto y ahí todos son ideas secundarias. Eso se llama texto analítico. Luego tenemos el texto sintetizante. Fíjense, en texto sintetizante, la idea principal ya no va al inicio del texto, sino va al final. Fíjense, aquí va la idea principal, al último del texto, ¿no? Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final, lo cual es la síntesis o suma de las ideas secundarias que desarrolla. Fíjense, vamos a leerlo, ¿ya? Vulgarmente se entiende por filósofo, o bien que viene de en las nubes, reitero, o bien el que vive en las nubes, o bien el que toma las cosas por su lado bueno, el que no hace nada, el que no hace mala sangre por nada,
Por el contrario, el filósofo es el que quiere, en ciertas cuestiones, dar respuestas precisas. Si se considera que la filosofía quiere dar una explicación a los problemas del universo, de dónde procede el mundo, de dónde vamos o a dónde vamos, se ve por consiguiente que el filósofo se ocupa de muchas cosas y, a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Por tanto, este término por tanto es como para dar una síntesis, ¿no? Diremos que para definir la filosofía se quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas más generales. Los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es más amplia en sus concepciones. ¿Cuál es el tema? Aquí, chicos, podemos ver esto. La idea principal está acá. En consecuencia, la filosofía, este es el tema, la filosofía es el tema, es más amplia que más amplia en sus concepciones. Esa sería la idea principal, ¿sí? El tema del texto que habla es filosofía. ¿Y qué nos dice de la filosofía como idea principal? Que es más amplia en sus concepciones, ¿no? Es más amplia. Muy bien, entonces, como nos damos cuenta, la idea, bueno, los textos sintetizantes va encabezado por ideas secundarias. Aquí todos son ideas secundarias y finaliza la idea principal al final del texto. Eso se llama texto sintetizante. Chicos, muy bien. Vamos ahora con lo que es el texto sintetizante analizante. ¿En qué consiste este tipo de texto? Fíjense, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, y la idea principal se encuentra en el centro del texto. Y luego de ello prosigue con las ideas secundarias, ¿no? Esa es la clave en lo que son los textos sintetizante, analizante. Veamos acá el ejemplo. No se olviden, por favor, de la fórmula, va al centro del texto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver con este ejemplito, un poco para comprender. Dice, los kayak son habitantes de las islas del Borneo. Los jóvenes kayak viven preferentemente angustiados, pues para poder ser aceptados por la mujer que han elegido por esposa, tienen que matar por lo menos a un hombre, cortarle la cabeza y presentarla a la comunidad y por supuesto a la pretendida, o sea, la novia, ¿no? Cuantas más cabezas humanas haya cazado el hombre, tendrá un mejor prestigio, pues entre ellos la caza de cabezas y la virilidad van juntas. Así pues, es muy peligroso para una mujer que haya casarse con un hombre que no posea al menos una cabeza de trofeo, puesto que si ella sale embarazada será castigada como adúltera, dado que supone que un hombre sin cabeza trofeo no es capaz de ser padre. Muchas comunidades primitivas contemporáneas cazan hombres para conseguir sus cabezas y conservarlas como trofeo, en virtud a la creencia de que eso les da algún poder especial. Entre los Marandanín de Nueva Guinea, por ejemplo, se va a la caza de cabezas con la finalidad de apoderarse de los hombres de los dueños de esta para exponerlos a los recién nacidos, porque entre ellos hay pocos hombres y el poder tener no es muy importante. Los papúes, en cambio, cazan cabezas humanas porque están convencidos de que en ellas hay una fuerza especial que permite el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de los cultivos. Muy bien. Entonces acá nos pregunta cuál es la idea importante. En este caso estamos en los tipos de texto sintetizante, analizante. Y la idea principal está en el medio del texto. Y profe, ¿cuál es el medio del texto? Acá, ¿no? Acá está. Una mujer kayak. ¿Cuál es el tema? La mujer kayak. Una mujer kayak para casarse con un hombre
que no posea al menos una cabeza trofeo. Esta es la idea más importante, ¿sí? Es la idea más importante que está en el centro del texto, porque el texto habla de la mujer kayak que para poder casarse con un hombre al menos debe poseer una cabeza trofeo, ¿no? Esa sería la idea más importante. Y por último vamos a encontrar los textos encuadrados. ¿Y cuáles son los textos encuadrados? La característica de los textos encuadrados, que la idea principal va al inicio del texto y también va al final del texto, ¿no? Y luego lo que en medio va es la idea secundaria, ¿no? Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero en el mismo contenido. Bien, veamos acá el ejemplito. Dice, veamos acá, chicos. El autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos, por eso los clásicos evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición, un autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores que van escribiendo la posterioridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las églogas, ni Quevedo los sueños. Los han ido escribiendo los diversos hombres que a lo largo del tiempo han ido viendo reflejada esas obras, su sensibilidad. Cuanto más se presta al cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es la más vital de nuestras obras. ¿Cómo ha sido visto el Quijote en el siglo XVI? Recién salido de las prensas. ¿Y cómo ha sido visto luego en el siglo XVIII por los ingleses? Después, más tarde, en el siglo XIX, Centuria por los románticos alemanes. Y ahora, finalmente, ¿cómo lo sentimos nosotros? Nos sentimos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no cambia está muerto. Querramos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante y vibrante. Veamos los grandes autores, el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Profe, ¿cuál es la idea principal? En este caso, en el texto encuadrado, hemos indicado que la idea principal va al inicio del texto y al final del texto. Ahí está la idea principal. Y en este caso, ¿cuál será la idea principal? ¿No? Este acá. Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Es la idea principal. Profe, al final, aquí, ¿no? Acá. Los grandes autores, el reflejo de nuestra sensibilidad. Fíjense, sensibilidad moderna, y acá habla de nuestra sensibilidad actual. Ahí está la idea principal. Chicos, entonces ese es un texto encuadrado en la cual la idea principal va al inicio del texto y finaliza al final. Es decir, cuando yo digo el autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna, es lo mismo decir los grandes autores clásicos, es de suponerse el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Chicos, muy bien, esa es nuestra sesión por el día de hoy. Espero que se haya dejado entender y ya nos vemos en la siguiente plática del curso de razonamiento verbal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.